Hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis trabajando nuestros superpoderes? ¿Estáis entrenando a tope? Seguro que sí. Hoy vamos a matar al personaje. ¿Sabéis qué personaje es? No es un vídeo de terror, ¿eh? Y no os voy a mandar a hacer nada malo. Estáos tranquilos y tranquilas, porque el personaje que hay que matar es el nuestro, el que está dentro, el que no nos gusta. Todas las cosas que no nos gustan de nosotras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos pretender conseguir otras cosas si seguimos haciendo lo mismo y siendo las mismas personas de antes. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra en este vídeo para saber cómo hay que hacerlo. ¿Te animas? Claro que sí. ¡Adelante, superpeques! En el tercer libro, en el capítulo 16, Ciberverso les aclara a nuestros pequeños superhéroes qué es lo que tienen que hacer para superar el siguiente reto. Por supuesto, tienen que matar al personaje que llevan dentro, quitar y sustituir lo que no les gusta. Lo que no nos gusta de nosotros hay que limpiarlo, hay que sustituirlo. Y por supuesto hay que tener claro qué queremos lograr y sobre todo cómo nos queremos sentir. ¿Qué personaje quiero ser? Ya sabemos cómo tenemos que hacer eso, ya lo hemos aprendido anteriormente. Tenemos que cambiar los pensamientos que tenemos y hacer la acción cuando cambiemos ese pensamiento. Por ejemplo, si queremos ser buenos deportistas y somos bastante vagos, pues la vagueza hay que matarla y hay que esforzarse entrenándose. Y eso, pues hay que aplicarlo. Entonces, lo mismo tenéis que aplicaros con lo que queréis conseguir, con lo que no estáis conformes. Por lo tanto, he aquí el reto a conseguir. Os invito a que escribáis en vuestro cuadernito el de los secretos, el diario, donde queráis. Tenéis que escribir el personaje que queréis ser. Por ejemplo, Maya, ¿qué es lo que escribe en este capítulo? Quiere ser aplicada, divertida e inteligente. ¿Vale? Y Sara, ¿qué es lo que apunta también en su supercuaderno? Que quiere ser sabia, buena deportista y también quiere ser ligera. Ligera en el sentido de que quiere disfrutar de la vida. ¿Vale? Ponen 3 adjetivos más o menos en las que se sentirán súper emocionadas con ellas mismas. Por lo tanto, de aquí en adelante tienen que centrar toda su atención en los 3 adjetivos que han puesto a su nuevo personaje, el que va a desarrollarse de aquí en adelante. Por lo tanto, te voy a retar a que escribas 3 adjetivos para tu nuevo personaje, el que vas a ser dentro de poco, centrándote mucho en ello. Y me lo escribes aquí abajo. Los voy a leer encantada y voy a disfrutar de tu nuevo personaje. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¡Adelante, superpeques!